Hola, bienvenidos, esto es El Duende Crítico. El idilio que protagonizaron en su día Angela Merkel y Barack Obama, con espionajes de por medio, ha llegado a su fin con la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es una de las conclusiones que se puede sacar del reciente encuentro que protagonizaron la canciller alemana y el presidente norteamericano en la Casa Blanca. Todos los medios de comunicación, tanto alemanes como estadounidenses y extranjeros, coinciden en destacar que la frialdad marcó la cita, a pesar de los esfuerzos de Merkel de mostrarse cauta, controlar su lenguaje corporal e incluso a veces mostrarse comprensiva con una persona que representa todo lo contrario de lo que ella cree. Frente al fortalecimiento de la Unión Europea y el deseo de ampliar el libre mercado entre Europa y Estados Unidos, Trump opta por el aislacionismo, el libre comercio limitado y la fórmula del Brexit. Frente a la apuesta por la diversidad y la acogida, el político americano habla de la emigración como un privilegio. Es difícil que exista sintonía entre dos personas que tienen unas experiencias vitales y unos bagajes políticos tan diferentes. Por todos es conocida la vida de Angela Merkel, física nacida en Hamburgo, aunque criada en la antigua República Democrática Alemana, donde su padre, luterano, recibió un pastorado. Fue militante de la Juventud Libre Alemana, es decir, las juventudes del régimen comunista, y se sumó al Demokratische Aufbruch o Despertar Democrático, una formación que formaría parte posteriormente de la CDU. En 1990 entró en el gabinete de Helmut Kohl como ministra para la Mujer y la Juventud. Desde entonces ha hecho carrera en la política, tanto en la oposición como en el gobierno de la República Federal. Al frente, Merkel tiene un interlocutor que es un auténtico outsider de la política y que lo que principalmente ha hecho es dedicarse a los negocios, fundamentalmente en el sector inmobiliario. Este aspecto es fundamental en Trump, y aquí en Europa no estamos acostumbrados a sus formas en lo que se corresponde a la manera de hacer política. Si a ello le sumamos su carácter de showman, para el que todas las facetas de la vida se reducen a ganar en las negociaciones e imponer sus posturas, pues Merkel se encuentra con un hueso duro de roer que no se suele encontrar en lo que es el seno de la Unión Europea. Todas esas diferencias se pusieron de manifiesto durante la conferencia de prensa protagonizada por Merkel y Trump. La una cauta, el otro explosivo. La una buscando los puntos en común de ambos países. El otro incidiendo en la idea de que los aliados de Estados Unidos se han aprovechado de su país en los años de ejecutivo de Barack Obama. Uno de los puntos fundamentales para Trump pasa por que los socios de la OTAN contribuyan más a la alianza. De hecho, hace unas semanas el gobierno Merkel fue el primero en mover ficha, me refiero, y anunció que va a aumentar su presupuesto en defensa hasta el 2% del PIB hacia el año 2024, tal y como exigían los socios norteamericanos. Pero es que además, indicó Merkel, defensa y seguridad tienen muchas facetas. Un ejemplo, la ayuda al desarrollo en África, algo que Trump quiere eliminar del presupuesto de los Estados Unidos. Con Trump y la incógnita de quién será el próximo o la próxima canciller de Alemania, lo que se abren ahora son incluso más incógnitas. ¿Qué se puede esperar del papel de Estados Unidos en la OTAN? ¿Cómo van a desarrollarse las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Jugarán los Estados Unidos la carta de desestabilización en la UE con un apoyo claro al Reino Unido durante el proceso de negociación de salida? ¿Y qué pasará con la Unión Europea y por ende con Alemania cuando Estados Unidos inicie una aproximación en sus relaciones con Rusia?
Vamos a echar un vistazo atrás en las relaciones bilaterales entre Alemania y Estados Unidos. Para ello debemos trasladarnos en primer lugar hasta el siglo XIX, concretamente hasta 1683, cuando un gran número de migrantes llegaron hasta Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades que no podían conseguir en su país de origen. Tomamos como referencia este año, ya que fue entonces cuando Franz Daniel Pastorius fundó junto con el inglés Quarter William Penn la localidad de Germantown, hoy en día un barrio de Filadelfia. Los inmigrantes alemanes trabajaron por aquel entonces principalmente en cervecerías, editoriales y bancos. Estados Unidos y la antigua Prusia firmaron en 1785 un acuerdo de cooperación y comercio que podríamos considerar como un primer estadio embrionario de lo que posteriormente han sido los acuerdos comerciales más amplios y tratados de libre comercio. A través del mismo, los estadounidenses podían exportar materias primas sin aranceles, concretamente tabaco, arroz y aceite de ballena. Por su parte, Prusia exportaba lino, porcelana y hierro. Ya en el siglo XIX, muchos alemanes cruzaron el Atlántico, produciéndose una oleada migratoria de personas que escapaban fundamentalmente del hambre y de los conflictos bélicos que acechaban al país germano. Entre estos conflictos encontramos las guerras napoleónicas de 1805 a 1815 y las guerras de reunificación alemanas que culminaron en el año 1871. De todo este proceso político y militar surgió el Estado-nación alemán y un cambio importante en el equilibrio de poder en el continente europeo. Centrándonos en los alemanes que hicieron vida en Alemania, estos se dedicaron en gran número a trabajar en granjas y fábricas. Fueron uno de los grupos migratorios que más aportó al crecimiento de la joven economía estadounidense, que estaba iniciando su camino para convertirse en la potencia emergente del siglo XX. Tal fue el número de migrantes alemanes que se estima que en 1870 1 de cada 7 estadounidenses era de origen alemán. Entre ellos encontramos a Levi Strauss de Franconia o al fabricante de pianos Heinrich Steinbach, quien fundó Steinway & Sons en Nueva York. Entrados en el siglo XX se produjo un enfriamiento de las relaciones bilaterales, el hundimiento por parte de un submarino alemán del transatlántico británico Lusitania, en el que murieron 128 estadounidenses, sumado al anuncio de la guerra submarina sin restricciones, alentaron los sentimientos anti-alemanes en Estados Unidos. A todo ello hay que sumar el episodio del telegrama Zimmermann, un telegrama que fue enviado por Arthur Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, a su embajador en México, el conde Heinrich von Echtwart. En el mismo, Zimmermann proponía al embajador que hiciera saber al gobierno mexicano una propuesta para formar una alianza en contra de los Estados Unidos. Este telegrama fue interceptado por los servicios británicos de espionaje y su contenido aceleró la entrada de los Estados Unidos en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos redujo durante la primera gran crisis del siglo XX los créditos a Alemania y en 1934 el régimen nazi rescindió un acuerdo comercial que tenían firmado anteriormente Alemania con los Estados Unidos. Lo que sucedió después con la Segunda Guerra Mundial y la participación de Estados Unidos en la misma es por todos conocido. Tras el segundo conflicto mundial, las relaciones entre la República Federal Alemana, excluyendo la RDA, la República Democrática Alemana, y los Estados Unidos fueron más estrechas que nunca.
El desarrollo del Plan Marshall o el abastecimiento de aviones americanos a los ciudadanos de Berlín Oeste durante los primeros compases de la Guerra Fría asentaron unas relaciones que posteriormente se sustentarían principalmente en cuestiones económicas, aunque no hay que olvidar el aspecto militar, que también ha jugado un papel de gran calado a través de la OTAN. Pero lo dicho, la economía es la que ha marcado las relaciones entre estadounidenses y alemanes. De hecho, los créditos y las materias primas provistas por los Estados Unidos fueron las que hicieron posible el denominado milagro económico alemán. Las empresas alemanas y estadounidenses comenzaron entonces a explorar los mercados del otro país. En este sentido, las exportaciones estadounidenses en Alemania representan actualmente en el año 2015 en torno a los 49.900 millones de euros, mientras que las alemanas se elevan a 124.100.000 millones de euros según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal. De hecho, Estados Unidos se ha convertido en el primer socio comercial del país teutón por delante de Francia, quien hasta el año 2015 era el principal socio de Alemania. Este intenso comercio bilateral es el que lleva a Alemania y más concretamente a Angela Merkel a defender con un gran entusiasmo la firma del TTIP, es decir, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, que era bien visto con muy buenos ojos por el ejecutivo de Barack Obama. En los próximos años, Donald Trump intentará jugar sus cartas para que el balance comercial existente entre Estados Unidos con Alemania se reduzca. De ahí que defendiera lo que calificó como un libre comercio justo. Según Trump, Estados Unidos importa demasiado de Alemania, lo que desde su punto de vista evitaría la posibilidad de generar empleos en suelo estadounidense. Sin dudas, una visión bastante simplista si se tiene en cuenta que para cualquier producto, para el desarrollo de cualquier producto que sea un poquito avanzado tecnológicamente, se necesita un gran número de materias y de piezas provenientes no solo de un país, sino de múltiples países. Y hasta aquí el capítulo número 5 de la primera temporada del Duende Crítico, el espacio con el que quiero acercaros la actualidad política y social de Alemania. Como siempre os dejo varias puertas abiertas para que os pongáis en contacto conmigo con preguntas, reflexiones o sugerencias. Serán más que bienvenidas a través de la sección de comentarios y mensajes de la página del Duende Crítico en Facebook, en mi blog duendecritico.blogspot.com, en mi canal de iVoox y también en mi canal de Spreaker o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.